Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 10 de este programa Volver a la Fuente. En el capítulo anterior prometimos continuar con el tema de cómo el mal se había expandido por nuestra humanidad, en nuestra historia en este planeta. Sin embargo, hace unos días atrás me di cuenta que este programa va a salir cuando estemos festejando la Navidad. Y bueno, obviamente no es lo más adecuado hablar sobre el mal cuando estamos celebrando el inicio o la llegada del bien al mundo. Por lo tanto, en este programa vamos a hablar de la Navidad. Sin duda que el mal es un tema muy relevante en nuestro mundo actualmente, pero gracias a Dios celebramos, como decíamos antes, la Navidad como una esperanza, como la venida de la esperanza al mundo, ¿no? La venida del mensaje salvador de Jesús al mundo, y por lo tanto es una época de felicidad, de alegría, ¿no? y de gran esperanza por este gran mensaje que Dios nos envía desde más allá de este mundo para que los hombres puedan encontrar este camino de vuelta a la fuente, como decimos siempre en este programa. Ahora bien, ¿por qué el mensaje de Jesús o de Cristo no siempre tiene toda la efectividad que quisiéramos? ¿Por qué, a pesar de este mensaje de salvación, el mundo está en el calamitoso estado en el que lo podemos ver hoy, ¿no? Como vemos, el tema del mal se resiste un poco a quedar totalmente de lado en este programa, porque efectivamente el mensaje de Cristo es justamente trascender el mal, ¿no? Trascender la esclavitud, trascender la oscuridad, trascender el egoísmo, trascender todo lo que se opone a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la felicidad. Por eso aunque estamos dedicando este programa número 10 a la Navidad, igualmente vemos que tiene mucho que ver con el mal que se ha apoderado de este mundo, o bien podemos decir que este mundo fue creado desde un principio con una idea errónea que fue separarse de Dios, y por lo tanto el mal se manifiesta en forma intrínseca en este mundo de separación, en este mundo creado para separarse de Dios o fabricado para separarse de Dios, como hemos dicho muchas veces. Ahora, ¿por qué ese mensaje a veces no es tan efectivo? Bueno, porque como todas estas entidades de la oscuridad que hemos hablado, los ángeles caídos, los arcontes y todas las distintas entidades oscuras de ahí para abajo, han obviamente distorsionado el mensaje de Jesús, de Cristo, para que no tenga el efecto para el cual fue planeado, ¿no? Entonces, cuando las personas consideran a Jesucristo como un ser absolutamente distinto a nosotros, como un ser muy superior y que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, entonces el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, pierde fuerza, porque decimos, claro, él vino, dijo cosas muy lindas, no reaccionó agresivamente hacia los perseguidores, incluso hasta en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En fin, fue un hombre santo, fue un hombre un hombre muy superior a nosotros, que incluso cuando fue crucificado fue capaz de resucitar, en fin, y lo dejamos como un ser muy superior que no tiene nada que ver con nosotros. Y ahí es donde el mensaje de Cristo se pierde,
porque Jesús vino, el Cristo vino encarnado en Jesús de Nazaret, justamente para mostrarnos el camino, para demostrarnos lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? Cuando Él puso la otra mejilla, cuando Él no reaccionó frente al mal, cuando Él no usó la violencia, ni la agresividad, ni el odio, ¿no? Y cuando incluso resucitó de la crucifixión, nos estaba demostrando lo que nosotros mismos podíamos hacer. Nos estaba demostrando que lo que Él hacía, nosotros también lo podíamos hacer. Incluso antes de partir dijo: y cosas mayores aún haréis. Mayores milagros que los que yo he hecho, nos dijo Jesús. Pero ¿estamos dispuestos a escucharlo? ¿Estamos dispuestos a escuchar su mensaje? ¿Estamos dispuestos a creer que somos igual que Jesús? Que Él es como nuestro hermano mayor, que nos muestra el camino, que está más avanzado en este camino de vuelta a la fuente, pero que el objetivo de todo lo que dijo e hizo fue demostrarnos lo que nosotros mismos podíamos hacer y decir. Ese es el gran punto que hace fuerte el mensaje de Jesús, el demostrarnos que todos somos uno, que todos somos como Él. Si no es así, si Jesús es de otra índole, de otra naturaleza, distinta a la nuestra, entonces su mensaje pasa a ser simplemente un lindo mensaje de alguien distinto y que no se aplica a nosotros. Mucha gente tiene esa sensación de que todo lo que hizo y dijo Jesús es fantástico, pero es distinto decirlo y hacerlo cuando eres el Hijo de Dios que cuando eres un simple mortal, pecador y prácticamente condenado a estar siempre prisionero de la oscuridad, siempre prisionero del pecado, siempre prisionero de la culpa, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que quiero yo transmitir, que es el que creo que Jesús vino a transmitirnos a nosotros, fue que todo lo que Jesús hizo y dijo fue un ejemplo para que nosotros le imitáramos y para que comprendiéramos que así como Él y el Padre son uno, nosotros somos uno con Él también. Ese creo yo que es el gran mensaje de la Navidad, ¿no? El nacimiento de un hombre que es igual a Dios y que es igual a nosotros. Por lo tanto, es el que nos muestra el camino hacia Dios. Tal como Él demostró que la muerte no tenía absolutamente ningún poder sobre Él, así nosotros tenemos que comprender que tampoco estamos sometidos a la muerte, ni a la oscuridad, ni al mal. Y en ese sentido podemos enganchar un poco con lo que dijimos en los últimos dos programas, que todo el mal en el mundo había nacido a partir de el creer que realmente nos habíamos separado de Dios, ¿no? Este deseo de separarnos de Dios que hizo que fabricáramos una realidad virtual en la cual estamos ahora mismo, y creyendo que esta realidad virtual es la verdad, es la realidad verdadera. Incluso nos hacen creer que este mundo lo creó Dios como una especie de regalo para que nosotros seamos felices en este mundo. Ese también es parte del plan de los arcontes y de los ángeles caídos, para que no busquemos a Dios, para que no volvamos a la fuente, el creer que Dios quiere que estemos acá, que creó este mundo para que nosotros vivamos aquí separados de Él. Fijémonos cómo esto es extremadamente engañoso, ¿no? Y eso hace que la mayoría de la gente ni siquiera considere la idea de volver a Dios, porque creen que es mandato de Dios que vivamos acá y que seamos algo así como los administradores de este mundo bastante distorsionado, y este mundo de oscuridad y este mundo de locura, ¿no? Ahora bien, el mensaje de Jesús también tiene que ver con este nacimiento de la culpa, ¿no?
porque al separarnos o al creer que nos separamos de Dios, al creer que estamos separados de Dios, que estamos imposibilitados de volver a Dios, ¿no? Entonces Jesús, dentro de su mensaje, nos dice que esta culpa de habernos separado de Dios no tiene fundamento, porque este gran pecado original de habernos separado de Dios en realidad no es real, ¿no? Que la separación de Dios es solamente la visión del ego, ¿no? El ego es el que nos ha convencido de que estamos separados de Dios. Por lo tanto, la culpa de habernos separado de Dios y de haber arruinado su reino no tiene sentido, carece de sentido total, y realmente no tenemos que sentirnos culpables y no tenemos que sentirnos pecadores, que es el otro concepto por el cual estas fuerzas oscuras tratan de mantenernos prisioneros y alejados de Dios. El concepto del pecado, que somos pecadores y que no nos merecemos volver a Dios. E incluso que si lográramos volver a Dios por nuestros terribles y profundos y malévolos pecados, Dios nos estaría esperando con un castigo absoluto, infinito, insoportable, ¿no? Bueno, quiero aprovecharme un poco de un curso de milagros una vez más. Creo que no hay mejor fuente para tratar de encontrar el sentido más profundo de lo que es la Navidad, en este concepto de que la culpa no tiene sentido, no tiene fundamento, ¿no? Y aquí vamos a ver en algunas citas del curso de milagros que la culpa nos lleva a la idea del sacrificio. O sea, la idea de que tenemos que estar constantemente en sacrificio viene producto de la gran culpa que tenemos de creer que hemos abandonado a Dios y hemos destruido su reino. Vamos a citar aquí en el capítulo 15 del curso de milagros, del texto en la sección 10, la hora de renacer, donde dice, Jesús nos dice en el curso de milagros: esta es la temporada, o sea, refiriéndose a la Navidad, esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame, tal como yo elijo liberarte a ti. Celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados, ¿no? Aquí vemos como uno de los mensajes de Jesús en el curso de milagros es: para celebrar la Navidad debemos estar todos unidos, todos juntos. Debemos dejar atrás todo resentimiento, toda cosa que nos separe del prójimo, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de Dios, de nosotros mismos. Lo más importante es celebrar la Navidad unidos. Esto es esencial. Y más adelante Jesús dice, y aquí vamos a lo que mencionaba antes sobre el sacrificio, dice: soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios. Y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Vemos aquí cómo el sacrificio, aunque pensamos que es una ofrenda a Dios, es lo que nos impide recibir a Dios. La idea de que tenemos que sacrificarnos nos hace creer que no podemos acercarnos a Dios, que no nos conviene acercarnos a Dios, porque si el sacrificio nos lleva a Dios, el llegar completamente a Dios significaría sacrificarse completamente, ¿no? Entonces vemos aquí como la idea de sacrificio es uno de los grandes elementos que nos separan de Dios. Jesús dice más adelante: nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Dámelo a mí para que así puedas disponer de él. O sea, démosle a Jesús el regalo que Él nos dio a nosotros de la unión
para que nosotros podamos disponer de él. Y luego dice, la hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo. Y al tú aceptarla, se la ofreces a todos. En tus manos está hacer que esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar ahora. O sea, en nuestras manos está hacer que la hora de Cristo se manifieste en esta Navidad. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor sino ataque. O sea, el sacrificio es algo así como una continuación del supuesto ataque que perpetramos contra Dios, que supuestamente perpetramos contra Dios en el momento en que creímos habernos separado de Él, ¿no? O sea, lo que nos impulsa y nos lleva al sacrificio es justamente el recrear ese instante en el cual creemos habernos separado de Dios. O sea, el sacrificio es mantener la separación, mantener vigente el ataque a Dios. Cada vez que nos sacrificamos estamos repitiendo y reiterando ese intento de atacar a Dios. Eso es lo que Jesús nos dice aquí. Y un poco más adelante, en la sección 11, que se llama la Navidad como símbolo del fin del sacrificio, dice Jesús: no temas reconocer que la idea del sacrificio no es sino tu propia invención, ni trates de protegerte a ti mismo buscando seguridad donde no la hay. O sea, aquella persona que se flagela, ¿no?, creyendo que con eso va a aplacar la ira de Dios y eso lo va a proteger del castigo de Dios, en realidad está en una alucinación absurda, una alucinación que nada tiene que ver con Dios y que de una u otra forma nos la han enseñado estas fuerzas oscuras o estas fuerzas de distorsión para que no avancemos hacia Dios y para que no encontremos el camino de regreso. Y Jesús dice más adelante: el símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno, y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. Cristo llega sin exigir nada. No le exige a nadie ningún tipo de sacrificio. Más adelante dice: esta Navidad entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. Inclúyelo todo, pues la liberación es total, y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. Todo dolor, sacrificio o pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan pura como la relación que tenemos con nuestro Padre, y tan poderosa. Todo dolor que se traiga ante nuestra presencia desaparecerá, y sin dolor no puede haber sacrificio, y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. La culpabilidad es la condición que da lugar al sacrificio. De la misma manera en que la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con Dios. Mediante la culpabilidad excluyes a tu padre y a tus hermanos de ti mismo. Vemos cómo el sacrificio es parte del ataque y es parte de lo que nos mantiene separados de Dios. Y la misericordia y el amor y la unidad es lo que nos vuelve a la unidad, a la plenitud. Más adelante dice: el príncipe de paz
nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción aunque el cuerpo sea destruido. No, ese es el mensaje de la resurrección de Jesús, que la comunicación continúa aunque el cuerpo ya no esté. También dice: nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ninguna parte y de que el amor está en todas partes. Y esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos. No permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. Unámonos en la celebración de la paz, no exigiéndole a nadie ningún sacrificio, pues de esta manera me ofreces el amor que yo te ofrezco. En la hora de Cristo se restablece la comunicación y Él se une a nosotros para celebrar la creación de su Hijo. Es decir, esta Navidad celebramos el nacimiento de todos nosotros que somos el Santo Hijo de Dios. No en el sacrificio, no en el pecado, no en la lucha, en la desunión, en el conflicto, no en señalar a los culpables, no en señalar culpas, no en señalar nuestras propias culpas, no en hacer sacrificio. La Navidad, como hemos visto, no es un momento de sacrificio, sino que por el contrario, es un momento de plenitud, de alegría, de comunión con Dios, de comunión con Cristo y todos como un solo ser de amor, un solo ser de dicha, de gozo y de felicidad. Este creo yo que es el mensaje de Cristo, el mensaje del renacimiento, ¿no? El mensaje de la resurrección, no el mensaje de la cruz, de la crucifixión, del dolor, del sacrificio y de todo aquello que nos baja el espíritu, nos baja el ánimo y nos baja la luz, ¿no? Sino que por el contrario, en esta Navidad debemos celebrar la dicha, el gozo y la resurrección que demuestra que la muerte jamás existió y que el Hijo de Dios, que somos todos nosotros, está destinado a ser uno con Dios en la más absoluta de las dichas y las glorias imaginables, para luego poder plenamente volver a la fuente.